Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Esta es una recopilación de lo que hasta ahora tenemos de los capítulos de la saga Radioactivos. Espero lo disfruten. Sin más que decir, empezamos. Radioactivos. Prólogo. La historia empieza con una ciudad de México destruida por una explosión radioactiva. La radiación del núcleo U de nuestro planeta Tierra contaminó nuestra Tierra, secó nuestra agua, y malformó las especies que conocíamos. Después de una detonación que se escuchó por todo el planeta, pero que no lo mató, un grupo de científicos que al perder más del 75% de la población mexicana y países vecinos, estos científicos y sobrevivientes se salvaron de puro milagro al estar ellos en el aire en un avión de investigación, y las demás personas al estar en aviones comerciales. Ellos no sufrieron la radiación del núcleo U terrestre. Ahora yendo con nuestros protagonistas. Hola, mi nombre es Juan, tengo 20 años, soy un científico de la Universidad de la UNAM. Por suerte, cuando ocurrió la explosión que casi acaba con todo, estaba en un avión de la institución con mis compañeros y profesor, pero al ocurrir la detonación el avión sufrió una turbulencia y cuando terminó, el profesor se asomó por la ventanilla del avión, pero él por alguna razón él se había asustado y rápidamente pidió a todos los alumnos cerrar sus ventanas sin mirar afuera y todos obedecieron, pero un amigo que se llamaba Carlos, él se había atrevido a desobedecer y él miró afuera, pero cuando lo hizo dio un fuerte grito diciendo que todo estaba destruido abajo. Todos nos habíamos desconcertado por lo que él decía, entonces todos abrimos las ventanas y al ver que lo que él decía era cierto nos quedamos impactados por toda la destrucción que había, pero al momento que pasaba eso el piloto desde el altavoz del avión nos decía: habla el capitán, disculpen el mal tiempo que estamos sobrevolando, pero intentaremos solucionarlo pronto. Y entonces de la nada se corta el altavoz del piloto. Eso se nos había hecho extraño porque el piloto estaba diciendo algo y se corta. Entonces el profesor se levanta y nos dice: jóvenes, no se alarmen, no pasa nada, mantengan la calma y siéntense bien. Entonces mi amigo, aún un poco histérico, me dice: oye, esto está mal, vamos a morir. Pero yo en esos momentos no tenía la calma para hacer nada por lo que había visto abajo de nosotros. Entonces habían empezado unas turbulencias en el avión que íbamos y aumentaron en cuestión de segundos. Entonces salieron las máscaras de aire que tienen los aviones, pero durante la turbulencia me golpeé contra el asiento de enfrente y me desmayé. Cuando desperté nos habíamos estrellado encima de un edificio pequeño que fue destruido completamente por el avión. Entonces yo lo primero que hice fue ver la manera de salir de ahí por si el avión explotaba y porque había como gasolina derramada por el suelo, así que forcé el cinturón de seguridad de mi asiento y me logré levantar. Entonces pensé que podría ayudar a mis compañeros, o por lo menos a mi amigo. Entonces lo vi que él se había desmayado también, pero él aún seguía inconsciente, así que forcé su cinturón también y lo logré sacar hacia afuera del avión en un lugar seguro. Iba a volver para ayudar a más compañeros, pero cuando iba de nuevo hacia el avión veo que este hace explosión. Me quedo impactado y triste por no haber podido ayudar a más de mis compañeros, así que se me salieron unas lágrimas por ellos, pero sabía que tenía que buscar ayuda para mi amigo Carlos, así que lo levanto y lo cargo entre mis brazos para ir por un poco de ayuda o por lo menos un lugar seguro para los dos, ya que el lugar se veía un poco desolado, pero aún así tenía un poco de esperanza de que todo estuviera bien, así que logré encontrar una casa que se veía un poco sola, pero que nos serviría de refugio temporal para los dos y para buscar algún teléfono porque el mío se había roto por el accidente. Así que primero abrí la puerta y me metí con mi amigo. La casa era común, pero solo tenía teléfonos fijos que no funcionaban, tal vez por la explosión radioactiva. Entonces busqué algún tipo de botiquín para usar el alcohol para ver si así sí despertaba, así que busqué y por suerte encontré uno, pero no tenía muchas cosas, así que usé el alcohol y mi amigo despertó por el olor. Entonces le pregunté si estaba bien y me dijo que un poco adolorido de su cuerpo, pero que estaba bien. Así que me alivió escuchar eso, pero él me preguntó que si era verdad todo lo que pasó y que en donde estábamos. Le conté todo lo que había pasado hasta ahora. Entonces él me dijo que teníamos que pensar qué hacer, pero que a él aún no se le había ocurrido nada, y a decir verdad a mí tampoco, así que decido explorar un poco más la casa, ya que mi amigo está bien, pero la casa no era nada grande y solo había unas 12 latas de comida, un cuchillo en
la cocina y una radio que no funcionaba, así que le enseño todo a mi amigo y él me dice que esto nos puede servir para unos días, pero que no nos pongamos cómodos porque hay que salir de aquí y ir con alguien que nos pueda ayudar o decir qué fue lo que pasó aquí. Así que le doy la razón, pero veo que empieza a anochecer y pienso que podría ser peligroso andar así a oscuras, así que le digo que nos quedemos hasta el amanecer y me decido a buscar bien, pero que él me ayude esta vez y solo. Encontramos una linterna sin baterías y unas 2 velas, una caja de cerillos pero con unos 2 cerillos, así que encendemos una veladora para no estar a oscuras y también cerramos bien la casa por precaución, pero no estábamos completamente a oscuras, ya que el avión aún seguía encendido en fuego pero poco. Entonces lo veo y me lamento por no haber salvado a más de mis compañeros, pero entonces veo algo como un humano extraño. Bueno, amigo, estaba cerca del avión pero su figura se parecía a un humano, pero algo me decía que esa figura no era un humano a pesar de que sí lo parecía, y cuando miré hacia al lado de esa figura, vi que había más figuras como esa, entonces mejor decidí apartarme de la ventana por precaución. Entonces le dije a mi amigo lo que había visto y le dije que no hiciera nada que les llamara la atención, así que mejor apagamos la vela, y él me dice que mejor apagáramos la vela por si acaso, aunque esta no iluminaba tanto a comparación del avión, pero como quiera para que esta no se terminara le hice caso, la apagamos y decidimos dormir para no estar cansados al día siguiente, y así lo hicimos. Pero al día siguiente cuando desperté vi que mi amigo estaba despierto, y le pregunté si había dormido, pero él me dijo que le preocupaba lo que fueran esas cosas, así que ya como era de día decidimos tomar una mochila que había en la casa y llevarnos todo lo que teníamos y salimos de la casa y todo se veía aún como ayer, todo destruido. Entonces mejor nos vamos hacia algunos edificios, pensábamos que tal vez ahí habría alguien o algo para comunicarnos, así que fuimos y cuando llegamos a primera vista no había nadie, solo los edificios, pero cuando estábamos caminando entre unas calles vimos algunos retenes militares, parecían no afectados por la explosión, pensamos que tal vez ahí nos podrían ayudar, así que fuimos y cuando llegamos un militar nos dice: Oigan ustedes dos, ¿qué hacen por esa zona? ¿Están bien? Somos del ejército mexicano, si están bien vengan, los vamos a ayudar, solo díganme cómo sobrevivieron la explosión de la radiación. Yo le respondí, si estábamos bien por el momento y que habíamos sobrevivido porque estábamos en el aire en un avión de nuestra institución, y después de eso le pregunté que cómo ellos habían sobrevivido todo esto. Nosotros sobrevivimos gracias a que cuando todo esto ocurrió estábamos en un almacén de vehículos blindados haciéndoles mantenimiento, y al parecer el blindaje de nuestras unidades nos protegió de eso, pero por desgracia solo sobrevivimos 6, los demás habían como mutado en especie de seres como humanos pero más agresivos y con intención de infectarnos o matarnos, así que tuvimos que abatirlos, pero ellos eran más resistentes, así que tuvimos que irnos de ahí y pasamos la noche aquí esperando ver algún sobreviviente no infectado de todo esto, y hasta el momento solo los hemos visto a ustedes. Yo le dije que lamentaba lo de sus otros compañeros, pero que teníamos que irnos de aquí porque por la noche salen esas criaturas extrañas. Él me dio la razón, pero que antes nos debíamos comunicar con alguien. Yo le pregunté que con quién, si ya no hay nadie. Tal vez nadie, pero tenemos que hacer el intento para saber más sobre todo esto. Nadie responde. A ver, déjame pienso. Ah, ya sé, mejor tomaremos tu idea, chico, pero también no solo podremos ir así nada más. Mira, aquí cerca había otro cuartel militar, pero no habíamos ido para allá porque temíamos que hubiera de esas cosas, pero sí. Hacemos un plan, tal vez así podamos ir a investigar, y en caso de que sea seguro todo irá bien, pero en caso de que no, entonces ya estaríamos preparados, o por lo menos un poco. Entonces el militar se fue con sus compañeros a planificar, entonces por lo tanto yo me fui con mi amigo para decirle todo lo que hablé con el militar y también para ver cómo estaba. Entonces llego con él, le platico todo y él me dice: Amigo, mira, ahora que escuché todo lo que me estás contando, te quiero decir que me da miedo lo que sean esas cosas.
No sé si ir con los militares, aún no los conocemos del todo, tengo miedo, pero si tú vas entonces vamos los dos. Yo opino que sí es buena idea ir con ellos porque ellos tienen armas y nos protegerán de las personas mutadas. Aparte, estar solos de noche será muy peligroso y nos podrían acercar a algún lugar más seguro. Está bien, aunque tengo un poco de miedo, iré contigo. No debemos separarnos porque tal vez ya eres la única familia que me queda. Le dije que le agradecía su valor y entonces el militar nos dijo que ya estaba todo listo, que teníamos que irnos ya. Entonces fuimos y nos subimos a uno de los vehículos, junto a el militar y otros 3 militares. Entonces en el camino aproveché para preguntarle su nombre al militar y también para preguntarle cuál era el plan, a lo que me contestó que se llamaba Alejandro. Ahí yo le dije que yo me llamaba Juan y que mi amigo se llamaba Carlos. Así, entonces él también nos empezó a platicar el plan. Nos dijo que al llegar entraría la mitad de los militares para ver si era seguro y que la otra mitad de ellos se quedaría con nosotros para cuidarnos de cualquier cosa, y si era seguro todos pasaríamos la noche ahí. Entonces estábamos llegando y ya estaba a punto de oscurecer, pero el lugar estaba extrañamente en silencio y no se escuchaba a nadie adentro, todo estaba muy solo. Entonces el militar dio la orden de bajar a sus compañeros, todos bajaron de los vehículos. Y él nos dijo que nos quedáramos ahí y que no saliéramos por nada. Entonces él le dio la orden a 3 militares que entraran para revisar. Ellos entraron y pasaron 10 minutos hasta que le llaman por el radio a Alejandro diciéndole que no había nadie. Y que todo estaba solo adentro, que tal vez ellos se habían ido como ellos, pero que tampoco no había infectados a la vista. Entonces de la nada se corta su radio y empiezan a escucharse gritos del interior de la base. Entonces Alejandro y los otros militares preparan sus armas apuntando hacia la entrada y esperando ver cualquier cosa. Entonces Alejandro intentó comunicarse con ellos y Alejandro tomó la decisión de entrar con los otros 2 militares para investigar. Vamos soldados a ver qué rayos está pasando aquí. Entonces entramos ahí y todo estaba oscuro, así que encendimos nuestra linterna para ver mejor y entonces llamé por el radio y por el eco de una radio cerca nos acercamos y ahí vi que mis soldados estaban muertos en el suelo. Entonces me acerqué y vi que todos los soldados tenían heridas profundas en todo el cuerpo. Entonces cuando iba a recoger la radio escuchamos ruidos extraños y nos pusimos en posición de combate y vimos que era un soldado, pero él estaba como ido. Le apuntamos con nuestras armas y le dije alto ahí, que se identificara, pero solo se acercaba más. Entonces vimos que él estaba mutado y di la orden de disparar. Entonces dio un grito y empezó a despedazar a 2 soldados. Entonces al ver que no tenía más oportunidad le di la orden al soldado restante que nos fuéramos de ahí, pero cuando corríamos a la salida logró capturar al soldado restante y a mí con una garra de sus manos me arañó el pecho, pero pude salir de ahí y cerrar la puerta, pero sabía que eso no lo detendría por mucho, así que voy con los 2 chicos para ponerlos en un lugar seguro y irnos de ahí. Así que subo a la camioneta y nos alejamos a toda velocidad. Al ir por el camino le pregunté a Alejandro que qué había pasado y dónde estaban sus demás compañeros. Él seguía conduciendo a toda velocidad y no nos respondía. Yo le seguí insistiendo y estando lejos del cuartel él se estacionó y salió del vehículo. Entonces yo y mi amigo salimos también y le preguntamos qué había pasado y él nos dijo que todos habían muerto por una de esas cosas y que a él le había hecho una herida en el pecho. Nos sorprendimos y él nos dijo que nos fuéramos a otro
lugar más seguro porque posiblemente ya con él no era seguro. Entonces yo y mi amigo con tristeza nos íbamos, pero sin no antes que Alejandro nos diera una pistola para poder defendernos con 2 cartuchos. Entonces le agradecí todo y nos fuimos. Después de que los 2 chicos se fueron del vehículo, yo muy cansado y pasmado por todo lo que había pasado en la base y pensando en todos los soldados que murieron a mi cargo, me sentí muy triste por todo, así que ya no me importaba. Si pasaba la noche ahí en el vehículo, ya no me importaba si alguna de esas cosas por la noche me intentaba matar, así que todo lo que pude hacer era dormir ahí mismo. Cuando amaneció me sorprendí de haber sobrevivido la noche. Así que todavía estaba analizando y pensando todo lo que pasó. Al inicio pensé en hacer una tontería, pero pensé que mis compañeros no habrían querido que yo muriera así o que me infectara, así que salgo del vehículo y pienso qué podría hacer ahora. Analizando mi entorno en mi alrededor, pensé en irme a alguna casa para ver si había más sobrevivientes o los 2 chicos, o algo. Así que me adentro en una casa que tenía cerca, entrando con sutileza y sin mucho escándalo empecé a investigar y al ya haber confirmado que no había infectados hostiles o alguna persona, empecé a hacer inventario de todo mi equipo para saber exactamente qué es lo que tenía. Vi que solo tenía mi arma de cargo con solo 12 cartuchos hábiles y nada de comida, mi radio. Aparentemente tenía aún mucha batería suficiente, y mi chaleco antibalas solo estaba un poco dañado por la mano o garra de ese mutado, pero aparentemente aún podía resistir un poco más, así que ya sabiendo exactamente todo lo que tenía y que no tenía, empecé a buscar en esa casa solo lo esencial, que era comida, y un botiquín solo por si acaso. Entonces busqué y no encontré nada de utilidad ahí. Así que salgo para aprovechar al máximo todo lo que me quedaba de día y me fui hacia el suroeste para buscar si había alguien, pero como objetivo quería encontrar a otra base militar con más militares o por lo menos a algún policía, así que sin ninguna demora, me dirigí, pero caminando. 4 horas después, entre caminando y descansando un poco, de pronto de lejos había visto una silueta de algo. No sabía si era un infectado o un superviviente, así que me acerqué, pero con precaución, apuntando con mi arma, pero al acercarme vi que era una chica que no parecía infectada ni tampoco parecía hostil. No me dispares, por favor, no estoy infectada, por favor, solo quiero sobrevivir a todo esto. Me contó que ella era una superviviente que tenía un refugio cerca de aquí y había salido con un grupo para buscar comida, pero que se había separado de ellos y ya no sabía si estaban vivos o no, y también me contó que ahí había militares como yo. Bueno, a mí. Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Aquí está el 6º capítulo de mi serie Radioactivos, pero antes quiero hacerles saber que con este capítulo me tomé más libertades creativas para hacer este capítulo lo más mejor hecho posible. Bueno, empecemos. Radioactivos capítulo 6: Prisión y tristeza. Mira, si quieres te llevo a mi refugio, Ali, estaremos a salvo de los infectados. Lo pensé un poco. No la conocía, pero quedarme allí cuando anocheciera y sin muchos recursos era mala idea, así que acepté, y fuimos en la misma dirección hacia donde me dirigía. Unos 10 minutos después, ya estábamos llegando. Ya podía ver la entrada de lo que parecía una base militar, pero con una muralla de madera puesta a modo de proteger el lugar. También pude ver que había una torre como vigía, pero más temprano que tarde pasó algo que nunca hubiera esperado o imaginado. Un disparo que aparentemente había salido de la torre vigía de la base. Al ver eso yo me puse a cubierto en un coche quemado, pero era suficiente para que no me dispararan. Volteé a ver qué le había pasado a la chica, pero ella ya se encontraba en el suelo, aparentemente sin signos de haber sobrevivido al disparo. Entonces ahí supe que ella ya había muerto. Yo, impactado por eso, empecé a ver el modo de poder contrarrestar la agresión balística.
así que asomo un poco mi arma y empiezo a disparar. Después de haber hecho varios disparos me asomo un poco para ver si había logrado eliminar al tirador, pero de pronto, siento un fuerte golpe en mi cabeza y me desmayé. Cuando desperté no sabía dónde estaba, yo me encontraba amarrado en una silla. Y ya no tenía conmigo mis cosas, ni tampoco nada de mi equipo táctico, entonces en eso entra una persona. Hola, ya despertaste, mira, lo podemos hacer por las buenas o por las malas. ¿Quién eres? ¿Acaso eres un soldado mexicano? ¿O un superviviente que le robó el uniforme a un zombie? Dime. Yo le contesté que yo era un soldado legítimo del ejército mexicano. Pero a juzgar por el uniforme de él y de haber matado a una civil, yo dudaba que él o ellos fueran militares reales. Yo le dije que de seguro ellos eran delincuentes, soldados falsos. Él, al oír todo lo que yo le dije, me volvió a noquear. Al despertar yo estaba en un lugar con otros 2 supervivientes y ahí también vi a los 2 chicos. Entonces esos militares falsos tomaron una de esas 2 personas que no conocía y le dispararon. Entonces sabía que en ese momento tenía que hacer algo, así que yo y mi amigo Carlos habíamos sido atrapados por estos delincuentes después de haber pasado por todo eso, pero bueno, ya no era importante, solo era importante salir vivo de aquí. Pensaba que podríamos hacer algo cuando veo que también habían capturado a Alejandro. Al inicio estaba con impotencia porque nos habían capturado a todos, pero un poco feliz porque Alejandro estaba con vida y no infectado o muerto, cuando veo que él rápidamente le arrebata una granada del cinturón de uno de esos delincuentes. Y veo que él la arroja hacia el lugar donde había muchos de esos delincuentes a la vez que patea al tipo que tenía la granada. Entonces inmediatamente él nos empieza a quitar a todos nuestra cinta que teníamos en las manos. Todos corremos a un tipo garaje, o eso yo creía. Entonces pensamos qué hacer. Alejandro, él dijo que nos subiéramos a un blindado que estaba ahí cerca. Todos nos subimos, pero los delincuentes ya venían detrás de nosotros y logran matar al tipo que iba con nosotros. Entonces Yo, al ver que ya habían matado a el tipo que no conocíamos, pensé en hacer algo. Pensé en proteger a mi amigo, que para este punto él ya era un hermano para mí, así que me bajé del vehículo, y veo que en otro vehículo que estaba en ese garaje había una caja llena de granadas. Entonces tomé una, y le dije a mi amigo que se fueran todos. Él y Alejandro no querían, pero yo les dije que no había otra manera que se fueran. Veo que mi amigo con lágrimas le dice a Alejandro que me haga caso y el vehículo se va a toda velocidad, así que hago lo que pensé que era detonar una granada para que todos los vehículos estallen en fila, y acabar con la mayoría de esos delincuentes. Y su base, además, por el ruido de las balas, unos infectados se acercaban y yo ya no tenía salida ni oportunidad de arrepentirme, así que pienso en mi familia, mis amigos, y entonces cuando nos alejábamos empecé a llorar por mi amigo que se sacrificó para que pudiéramos escapar sin que nos siguieran, así que le digo a Alejandro que fuéramos a un lugar seguro que yo conocí antes de que me capturaran. Entonces fuimos. Bueno gente, espero les haya gustado y entretenido esta recopilación de la serie Radioactivos. El próximo capítulo está en desarrollo. Sin más que decir, que tenga buen día, tarde, noche, adiós. A las 3 se va para